Económico PMA a través de nuestra plataforma de Instagram. Le damos la bienvenida a nuestro conversatorio de hoy, martes 20 de septiembre. Nos interesa tocar un tema relevante que consideramos que debe ser conocimiento de toda la ciudadanía panameña y también de nuestros seguidores que nos pueden estar siguiendo desde España, porque nuestro invitado es procedente de España, es abogado, especialista en accesibilidad y también especialista en un tema que nos debe de interesar a todos, y es la inclusión social. Vamos a invitar a nuestro amigo Frances, quien como he señalado, es especialista en estos temas y nos llama mucho el interés de orientarlos ustedes, amigos oyentes. Y digo oyentes porque están en sintonía de nuestro conversatorio, y también de ustedes, seguidores, porque es para nosotros relevante orientarlos sobre este tema. Vamos a invitar a nuestro amigo para que nos pueda dar a conocer su experiencia, que son de gran interés. Para mí en especial porque mi hija pequeña tiene síndrome de Down, tiene esa condición especial, y soy del criterio que nuestras sociedades deben de estar preparadas para tener ese aspecto de accesibilidad, pero no solamente en lo que respecta al trato de las personas con discapacidad, sino también en materia estructural. Bienvenido, Frances, a nuestro conversatorio de hoy, martes 20 de septiembre. Teníamos meses de estar planificando este conversatorio y qué bueno que hoy tengas la oportunidad de poder conversar con nosotros un poco acerca de tu experiencia. ¿Qué has podido observar en Europa? ¿Cómo ustedes han podido, especialmente en España, han podido obtener esa sociedad inclusiva? Y como lo he señalado, no solamente hablar del tema en lo que respecta al trato, sino también en lo que respecta a la accesibilidad que tiene que tener la sociedad. Recordemos que tener una discapacidad dificulta a las personas a poder desenvolverse en la sociedad. Y es muy importante que nosotros orientemos un poco a la ciudadanía, porque este no es solamente un aspecto que tiene que ver con los gobiernos, sino que todos los ciudadanos debemos contribuir a lograr que nuestra sociedad sea inclusiva para nuestros seres queridos que tienen esta condición especial. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, cómo no. ¿Me oís? Buenas tardes ahí en Panamá y buenas noches aquí en España. Aquí estamos en las 12 de la noche. Es la diferencia horaria, pero bueno, las ganas de estar con vosotros y con vosotras a mí me animó desde el primer momento en que conversamos tú y yo, y que tenemos realmente pendiente esa entrevista personal que espero pueda ser a finales de año, que visitaré vuestro país de nuevo con mucho gusto, como vengo haciendo ya mucho tiempo. Mira, por lo que estabas hablando. Como lo dije, Frances, y disculpa que te interrumpa, pero es muy importante nosotros orientar a todos nuestros amigos seguidores sobre este tema. Un tema que considero yo que en Panamá está dando apenas sus primeros pasos. Y que no solamente es un tema que involucra a las autoridades, sino que nosotros como sociedad debemos de incluirnos como ciudadanos, contribuir a este tipo de ambiente, considero yo, que debemos de crear para nuestros seres queridos que tienen una condición especial. Como lo informé, mi hija pequeña tiene síndrome de Down y me gustaría en un momento dado, cuando ella sea adulta, que pueda obtener esa accesibilidad para que ella pueda movilizarse en la sociedad y que también pueda contribuir con su talento a ser productiva dentro de nuestra sociedad panameña. Para que nos expliques un poco cómo ha sido ese desarrollo en España. Más que todo, tú eres residente de España y nos puedes decir cómo las autoridades han establecido esas normativas para que la sociedad pueda integrarse y puedan lograr ustedes una sociedad inclusiva. Mira, Sandra, las sociedades europeas, y entre ellas las españolas, es verdad que han hecho pasos importantes en materia de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún estamos muy verdes y hay mucho trabajo por hacer. Y yo siempre digo, cuando hablo y tengo oportunidad de expresarme, que existen muchas leyes. En tu país existen leyes, en España existen leyes. Conozco diferentes países de Iberoamérica y hay mucha legislación. En España también hay mucha legislación. El problema es que no se cumple la legislación. Mira, las leyes son de obligado cumplimiento.
las voluntades políticas están en los programas electorales. Y ahí nosotros es donde tenemos la fuerza, también con nuestra acción social y nuestra acción electoral, que a nadie se le olvide que nosotros votamos, ¿eh? Y al final podemos votar con V o podemos votar con B. Y al final nosotros tenemos que establecer aquellos criterios que nos lleven a establecer sociedades de convivencia igualitaria, de una inclusión real. Mira, cuando yo hablo de accesibilidad universal, de diseño universal y, por tanto, de inclusión, y todo esto lleva, Sandra, a un cambio fundamental, que es un cambio de paradigma cultural. Y eso empieza por los colegios. Por tanto, la primera cosa que todos tenemos que reivindicar es los sistemas educativos que interpreten que las personas somos iguales, que cada uno tiene nuestras circunstancias, porque nadie es Superman por más que lo pretenda, y que al final todos tenemos potencialidades que desarrollar. Unos tenemos unas debilidades y unas fortalezas, y otros tienen unas debilidades y otras fortalezas. Y eso es lo que supone la inclusión. Mira, yo creo que estamos formando parte, aunque lentamente, pero formamos parte de una generación inclusiva. Cada vez hay más movimientos, cada vez hay más acciones, cada vez hay más reivindicaciones y cada vez hay más denuncias. Y permíteme, bueno, quiero extenderme para que me puedas preguntar lo que consideres, pero ayer mismo una asociación de personas con discapacidad en España, en el sur de España, en Andalucía, denunciaron al Ayuntamiento de Sevilla por no cumplir las normas de accesibilidad en el diseño de las plazas, de las urbanizaciones, de las nuevas urbanizaciones de calles, plazas, aceras que se están desarrollando. Hay una normativa española que vincula al diseño universal que ni los propios ayuntamientos están cumpliendo. Y ya se está denunciando y la Fiscalía lo aceptó a trámite. Yo he denunciado personalmente ante el Defensor del Pueblo los incumplimientos que hay en materia de accesibilidad que están establecidas en las leyes, que no son voluntades. Como te decía antes, las voluntades están en el programa electoral de cada partido. Las leyes aprobadas, y fíjate, en el 15 de julio de este mismo año, hace apenas un mes o 2 meses, se aprobó la ley en España, la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación. Una ley más. Lo que no puede ser es que sea una ley más. Yo entiendo, y eso también hay que valorarlo, que el legislador, que los poderes políticos están avanzando en su mentalidad de conseguir una sociedad más justa, más igual, más inclusiva. Pero no se puede quedar en papel mojado. Y ahí es donde nosotros tenemos, y donde estamos los activistas, los profesionales, las entidades, el tercer sector y empresas, también empresas, reivindicando y mejorando para conseguir esa accesibilidad universal y, por tanto, la sociedad inclusiva, donde nadie mire por encima del hombro a nadie y donde nadie señale a nadie, porque cada uno tenemos nuestras cosas. Por tanto, yo creo, Sandra, que más allá de pensar en personas con discapacidad, tenemos que pensar en la sociedad en su conjunto, porque al final, tarde o temprano, tendremos movilidad reducida. Tarde o temprano, tendremos la necesidad de que haya servicios, productos, instalaciones, infraestructuras, donde todos nos podamos sentir cómodos con la máxima autonomía posible. Porque en tu país, como en el mío, como en el mundo en general, lo que el ser humano quiere es el máximo grado de libertad. Yo sé que hay discapacidades que no permiten un grado máximo de autonomía, pero lo que tenemos que intentar es conseguir que haya espacios, productos y servicios, los tecnológicos también, las páginas web. Fíjate, hoy estaba leyendo un artículo sobre los videojuegos. También los videojuegos tienen que ser accesibles, porque estamos en una sociedad moderna y plural que necesita que todos nos sintamos partes. Nadie quiere ser excluido, nadie. Porque perfectos, que yo conozca, no hay nadie. Y al final lo que tenemos es que intentar convivir, cohabitar, coeducar. Y ese es el gran reto. Ese es el reto en el que está vuestra sociedad, en el que está la mía, en el que están las sociedades europeas, pero además de las leyes, Sandra, necesitamos presupuesto. Que no se olvide la gente que las leyes necesitan 2 cosas para ejecutarse. Una, control y fiscalización de la ley. Y la otra, presupuesto para que se cumpla. Mira que tú has señalado aspectos muy importantes y por eso que denominamos el conversatorio mito o realidad. ¿Por qué? Porque hay normas, como tú has establecido, normas que en cada periodo gubernamental se van aprobando
dizque entre comillas, para crear un ambiente inclusivo, pero vemos que la realidad no es así. Y te doy un ejemplo. Aquí en Panamá hay áreas físicas, estructuras que considero yo que deben ser evaluadas. En los hospitales no hay las condiciones efectivas para las personas con discapacidad. Los baños no tienen las adecuaciones requeridas. Adicional a eso, las aceras. No hay aceras que sean accesibles para las personas que tienen discapacidad. Eso es otro aspecto. Añadiéndole a eso las rampas para las personas cuando tienen algún tipo de dificultad y andan en sillas de ruedas. Tampoco. Nuestra sociedad no está establecida estructuralmente accesible a las personas que tienen discapacidad. Y otro aspecto relevante que ha señalado, esto no es que ahora el adulto tú vas a educarlo, tú tienes que empezar desde la escuela, como tú has señalado, la educación es muy importante, pero tenemos nosotros educación inclusiva, es la interrogante que tienen muchas personas y en Panamá también igual. En el periodo del expresidente Martín Torrijos se estableció las aulas inclusivas, un programa que actualmente no se desarrolla en todos los colegios, en algunos colegios, en donde hay docentes capacitados en educación especial, que le dan una educación a los niños que tienen discapacidad. Te doy un ejemplo, mi hija, pero eso tú lo puedes encontrar en una escuela pública. En las escuelas privadas le ponen muchos requerimientos a los padres de familia para tener a su hijo en una escuela privada. Entonces, por eso era que quería conversar contigo sobre estos temas, porque al igual que tú, soy abogada también, y considero de que Panamá tiene las normas establecidas para que se ejecute y se pueda establecer esa accesibilidad para las personas con discapacidad. Tú has señalado algo muy importante. En Europa se han establecido muchos parámetros para lograr esto, pero en España, hasta el momento, tú dices que hay un grado bastante considerable de que han mejorado mucho las cosas. ¿Qué cosas consideras tú, porque tú has visitado Panamá, qué cosas consideras tú que Panamá debe de cambiar o debe de mejorar para tener esa inclusión social que queremos todos los ciudadanos? Y como tú has señalado, no solamente aquella persona que nació con una discapacidad o con una condición especial, sino que somos adultos y vamos a llegar a la etapa de ser adultos mayores y posiblemente vamos a requerir tener esa sociedad inclusiva para poder movilizarnos y ser productivos a nuestro país. Mira, yo quiero, siguiendo tu reflexión, hacer una consideración para que nuestro conversatorio encuentre una línea de acción conjunta entre lo que pasa en tu realidad social y lo que pasa en la mía. Yo conozco Panamá desde el 2006. Por diferentes razones, tengo muchas amistades, buenos amigos y amigas ahí en Panamá, a los que espero ver pronto en diciembre y compartir con ellos las experiencias de la vida. Pero mira, yo creo, Sandra, que estamos en la obligación de hacer la revolución de las palabras. Porque mientras sigamos hablando con la misma terminología, siempre estaremos en la misma situación. Yo sé que tu país tiene hasta el Senadis. Yo me entrevisté con el Senadis. Institución que, bueno, pues existe. Y lo voy a dejar ahí para no herir susceptibilidades. Lo que quiero decir es que esta revolución de las palabras lo que significa es que tenemos que empezar a ampliar nuestra mente y participar de ampliar. Esto es un cambio cultural, ¿eh? Lo que te estoy planteando es un cambio de paradigma, porque si no hacemos la revolución de las palabras y cambiamos los significados, tú sabes perfectamente que la gente cuando insulta, que no debería hacerlo, utiliza palabras que son despectivas de personas con discapacidad. Así es. Pero tú fíjate una cosa, y os lo voy a decir como medio en broma. Hace 300 años en mi país, ser pelirrojo era que eras hijo del demonio y que además eras gafe. Esto, claro, ha cambiado radicalmente, porque hay un cambio cultural que nosotros tenemos que provocar. Te lo digo porque yo lo soy, ¿no? Como soy pelirrojo, para no ofender a nadie. Lo que te quiero decir es que en esta revolución de las palabras, lo que tenemos es que cambiar nuestra mentalidad. Mira, cuando yo presenté mi último libro, No me señales, no soy diferente, un amigo me dijo, a los 10 minutos yo estaba aburrido porque, claro, tú hablas para las personas que tienen discapacidad y yo no tengo a nadie con discapacidad. Esto es lo que tenemos que cambiar en la mentalidad de la gente.
Porque yo no estoy hablando solo de las personas con discapacidad, a los que tenemos que proteger y promover sus derechos y su dignidad, su libertad y su máxima autonomía. Hablo de la sociedad en su conjunto. Porque si entendemos la accesibilidad como calidad de vida, ya estamos todos incluidos. Así es. Porque cualquier cosa, desde hace 14 años, yo llevo en los temas de accesibilidad e inclusión social. Desde hace 14 años lo que sabemos es que todas las acciones que se implementan pensando en las personas con discapacidad mejoran la calidad de vida directamente de toda la población. Luego, de lo que estamos hablando es de otra cosa. No estamos hablando solamente de rampas o solamente de estacionamientos o de accesos, que obviamente, que menos, cuando además son accesos o instalaciones o edificios públicos que pagamos con nuestro dinero. Estoy hablando de la vida. Y cuando hablo de la vida, hablo de la transversalidad que tenemos que implementar en materia de accesibilidad. Hablamos de arte, hablamos de deporte, hablamos de música, hablamos de vivir. Fíjate, por lo que me estás diciendo, y permíteme que me extienda un poco en esto. A primeros de enero de este año en España, que nosotros hay mucha legislación avanzada, pero a veces se avanza que yo no lo comparto, para resumir. Mira, a primeros de enero de este año entra en vigor una orden ministerial del Ministerio de Obras Públicas, para entendernos, en el que se establecen los criterios para hacer los espacios públicos con diseño universal. Yo me encuentro la sorpresa que en el artículo 8 de esa orden ministerial aparece que dice de cada 5 columpios donde van a jugar los niños y niñas, 1 tiene que ser accesible. Esto a mí, por un lado, yo felicito al que hizo la orden porque ya entiende que hay que implementar la necesidad de la accesibilidad. Pero por otro lado veo que no está la revolución de las palabras aún hecha. Sí, porque fíjate, porque no todos. Ahí es a donde voy, pero verás la trascendencia. Si de cada 5, 1, en aquellos parques donde no quepan 5, no hay obligación de que haya ninguno. El hombre o la mujer que redactó la orden lo que pretendía era que el 20% de los columpios estuvieran adaptados o accesibles. ¿Sabes lo que significa que haya ya segregación entre los niños y las niñas a esa edad? Donde unos puedan jugar en unos columpios y otros en otro. Aquí, que hemos empezado el curso escolar ahora, estamos ya hablando del bullying y del acoso escolar. Las personas con discapacidad tenemos comprobada que sufren acoso escolar casi 4 veces más que las personas que no tienen discapacidad. Discapacidad reconocida, que esto es como todo, ¿eh? Porque cuando hablamos de discapacidad es aquella que ha decretado un tribunal médico en el que te da un porcentaje de discapacidad. Pero yo creo que todo el mundo tenemos discapacidad. Todo el mundo tenemos discapacidad. Yo no soy capaz de correr los 100 metros lisos, ni soy capaz de cortar el pelo a nadie. Cada uno tenemos nuestras limitaciones. Y lo que yo quiero es que no haya ese señalamiento. Esas normas modernas, fíjate que en España, en comparación a otros países europeos, también estamos un poquito para atrás. Tú fíjate que en el transporte público español se establece que el 25% de las plazas de asientos en el autobús o en el tren o en el tranvía tienen que ser reservadas para personas con movilidad reducida. Hay países como Alemania donde todo el tren está reservado para personas con movilidad reducida. Porque en el momento en que yo pongo plazas específicas para personas con movilidad reducida, estoy señalando. Sandra, yo lo que no quiero es señalar a nadie. Cada uno tenemos nuestras cosas, nuestras circunstancias, nuestra realidad, nuestra vida, nuestra situación económica, nuestra situación personal. Hoy, mañana tengo un accidente y me rompo la pierna y tengo movilidad reducida. O una persona que queda embarazada no tiene la misma movilidad que cuando no estaba embarazada. De lo que se trata al final es de establecer leyes que no nos señalen. Esa es la revolución de las palabras. Este es el cambio conceptual que yo estoy defendiendo. Porque si seguimos hablando de lo mismo y hablando de pobres personas que tienen una discapacidad y tenemos que guardarles un asiento, no saldremos nunca del bucle. Yo, por tanto,
Lo que creo es que esta generación inclusiva, donde hasta ya hay empresas de juguetes, que eso me pareció un gran avance y de lo cual me congratulo, donde hay una empresa de muñecas que ha hecho muñecas con la cara de síndrome de Down. Ajá. La Barbie, y no por hacer publicidad de nada porque nadie nos la paga, Mattel ya ha realizado sus muñecos, tanto el Ken como la Barbie, con discapacidades físicas, en silla de ruedas, con audífono. Es decir, al final, de lo que se trata es de que la gente vea normal lo que es normal. Y como decía una amiga mía, a la que yo aprecio mucho, Diana, que trabaja aquí en el CERMI, en Valencia, hay que visualizar y entender que es normal. Porque hasta que no hagamos normal lo que es normal, siempre le estaremos dando vueltas a la misma cosa. Y termino con esto. Mira, yo creo que la accesibilidad ya se ha quedado siempre estancada en la física. Si hay rampa, si hay ascensor, si el suelo es antideslizante, si hay una botonera de no sé qué. ¿Tú sabes hacia dónde va la vida? La vida va hacia las nuevas tecnologías. La vida va hacia la inclusión real. Y la inclusión real, junto con estas dos ideas que yo te quería dejar hoy plasmadas. La revolución de las palabras, porque tenemos que hablar de otra manera y utilizar las palabras de otra forma. Y por otro lado, empezar a entender que las tecnologías son una parte fundamental de esta revolución de la que hablamos. Y la transversalidad. Yo no quiero hablar de accesibilidad y que pensemos en obra física. Yo quiero hablar de accesibilidad y que pensemos en el teatro. Que pensemos en un concierto de música. Que pensemos en videojuegos. Que pensemos en una página web. Porque al final esto es la vida. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de la vida. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer ese cambio, que en tu país, igual que en el mío, aunque no lo parezca, yo estoy escribiendo el próximo libro que publicaré en noviembre, y te adelanto que alguna de las ideas es, formamos parte de una generación inclusiva, aunque no nos lo creemos, aunque no somos conscientes. Tú y yo estamos hablando hoy precisamente por esto. Esto antes era impensable. Cada uno hacía la batalla por su lado, o aguantaba la situación que tenía, o se quejaba en silencio, o entre familiares. Ahora estamos en público. Y ahora están las redes, que también nos ayudan. Y por tanto yo creo que estamos en una generación inclusiva. Ahí en Panamá yo he tenido la oportunidad de participar con Ariadna de Peterson, que es la presidenta de la Fundación de Panamá Accesible, en el Estrella de Panamá, con el Diario Digital de Decisiones Panamá. Al final hay margen para hablar, hay margen para reivindicar. Y de eso se trata, Sandra. Se trata de una revolución de las palabras y de que entendamos la accesibilidad de una manera transversal. Es decir, todo lo que afecta a la vida. Bueno, queremos agradecer a los amigos seguidores, se han conectado muchos y, por tanto, también representantes de fundaciones que tocan este tema de la accesibilidad, este tema que está relacionado con el aspecto de que queremos una sociedad inclusiva. Y ha señalado algo muy importante, Frances. Estamos formando parte de una sociedad inclusiva. Eso es lo que se nos tiene que quedar presente. No solamente, como tú señalas, identificar una sola discapacidad, por lo menos la física, sino que hay otros tipos de discapacidades que también deben de ser integradas. Y como tú señalas, pensar que cuando vamos a construir algo es para una inclusión, no solamente ir especificando que si es para uno o para otro, todos somos iguales y todos en un momento dado de nuestra etapa de vida vamos a llegar a requerir esa ayuda o esa sensibilidad para poder movilizarnos y seguir siendo productivos en nuestra sociedad, que es lo importante. Y yo quería tocarte un tema que es bastante relevante y no sé si has tenido tú la experiencia. Por lo menos yo, mi hija, y como tú has señalado, hay aspectos que son muy importantes que se pueden desarrollar para que las personas con condición especial puedan explotar ese talento que tienen. El teatro, como tú has señalado, el arte, el deporte también. Yo tengo a mi hija en un programa que tiene la Alcaldía de Panamá, casualmente, que es de natación, y que considero que es un deporte bastante completo y que ayuda mucho a las personas con discapacidad, en primera instancia, a relajarse, y en segundo,
también a desarrollar ese talento deportivo que tal vez lo tienen y no habían tenido la oportunidad de explotarlo. Y a través de estos programas se puede lograr esto. Tú eres del criterio de que estos programas deben de ser promovidos solamente por el Estado o que estas fundaciones también deben de promover este tipo de actividades para ir integrando a todas esas personas que tienen algún familiar con discapacidad y que tal vez no tengan el recurso de poder pagar este tipo de entrenamiento o este tipo de deporte para que ellos puedan avanzar. Mira, yo creo que no solamente tenemos que hacer una reivindicación a los poderes públicos, que para eso están, para eso cobran, para eso gestionan nuestro dinero y para eso además yo sé que tienen dinero para lo que quieren que haya dinero, en mi país y en tu país. Y que por tanto las prioridades políticas tenemos que marcarlas. Y una de las prioridades políticas mayores es la convivencia en paz y en igualdad. Yo creo que esa es la mayor inversión que puede hacer un gobierno. Me da igual el color, ¿eh? Yo no estoy hablando de la política panameña ni de la política española. Cualquier inversión que se realice para garantizar que las personas tenemos las mismas capacidades, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades, esa es la mejor inversión social. Entre otras cosas, para que crezcamos en una sociedad, tú y yo, que somos de otra generación, pero los que vienen detrás, que tengan ya una nueva concepción de lo que es convivir, de lo que es la coeducación. Yo recuerdo, fíjate y perdóname la anécdota, hace 20 años, aquí en España se hablaba de la coeducación. Es decir, que no hacía falta que se diferenciaran los baños de chicos y de chicas. Porque si coeducamos, la gente convive. Yo no hablo de otras connotaciones, hablo de entender normal lo que es normal. Lo que te quiero decir es que no solamente son los poderes públicos los que tienen la obligación, esos los primeros. Primero, porque tienen la capacidad legal y segunda, porque tienen los dineros para ejecutar las cosas. Las fundaciones, el tercer sector, que le llamamos nosotros, que es todas las asociaciones, la sociedad civil vertebrada, aquella gente que está organizada, pero también las empresas. No olvidemos nunca las empresas, porque las empresas también saben que el mundo de los derechos, de la igualdad y de la inclusión también les da dinero. Y esto, aunque sea muy pragmático, pero estamos hablando de empresas, no solo hablo de la responsabilidad social corporativa de una empresa, que puede dedicar un dinero a promocionar determinadas actividades que agradeceremos siempre, vinculen la inclusión a través de actividades como lo que tú hablas, de natación, de deporte o de cualquier otro mundo del arte. Lo que estoy hablando es de que aquí estamos abriendo, en esa revolución de las palabras, a una nueva concepción. Es que las empresas también tienen trabajadores con discapacidad. Es que las empresas también tienen que contratar a trabajadores con discapacidad. Es que las empresas están obligadas, pero incluso por su propia supervivencia, a tener mayores clientes. Mira, yo siempre pongo de ejemplo los audiolibros. Los audiolibros que pues no se generaron para el público en general. Se generaron para aquellas personas que tienen discapacidad visual y que necesitaban que, igual que las páginas web accesibles que locutan lo que aparece en la pantalla. Sin embargo, todos somos muy cómodos, Sandra. Toda la población. Lo que necesitamos es calidad de vida. Y cosas, como te decía antes, que se desarrollan pensando en personas con discapacidad, acaban beneficiando al conjunto de la sociedad. Por tanto, las tres patas son muy importantes. Es muy importante el poder público, ese es el fundamental, porque ya te digo, ese tiene la ley y tiene el dinero. Ajá. El tercer sector, y no lo pongo por el tercer sector en cuanto a las asociaciones, la sociedad civil vertebrada, porque si nos movilizamos, y ustedes lo visteis, lo que os pasó en junio en vuestras calles, si nos movilizamos, y esto no es una amenaza, esto es simplemente que tenemos capacidad de acción y que tenemos capacidad de resolución para intentar cambiar las cosas sin necesidad de estar en un banco en la Asamblea Nacional. Y por tercera pata, las empresas. Mira, con toda la pandemia del COVID,
tú sabes que se dispararon las ventas online. Porque claro, la gente, como no podíamos salir de casa, pues comprábamos. Todas las empresas que desarrollaron sus páginas web accesibles aumentaron exponencialmente sus ventas. Y lo hicieron no solamente pensando en las personas con discapacidad que necesitan navegar por una página web más fácil, más intuitiva. Es que todos nos beneficiábamos de que una página web sea más fácil de navegar y más intuitiva. Y por tanto esa empresa vendió más. Quiero decir que lo miremos por donde lo miremos. Y esta yo creo que es nuestra revolución. Esta es nuestra revolución de las palabras. Es que todo apunta a que no hay más remedio que hacer inversión social para que todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades. Fíjate, Sandra, que yo siempre hablo y las mismas obligaciones. Porque yo no soy de regalar nada a nadie. Todos tenemos que aportar. Pero que al final es verdad que tenemos que, desde el primer punto, el modelo educativo, como tú apuntabas antes. Ese es el primero. Y ese no depende ni de ti ni de mí. Bueno, depende de nosotros también con nuestro voto. Pero fundamentalmente es el poder político, el que ha de establecer sistemas educativos que fomenten la inclusión, que no haya señalamientos. Y al final, mira, cuando diseñamos algo nuevo, eso tiene permanencia de duración. Yo no levanto una plaza aquí en Valencia, donde yo vivo, la plaza de la Catedral. Yo no la levanto para remodelarla dentro de 6 meses. Se supone que esa plaza que vamos a remodelar va a tener una permanencia. Pues si va a tener una permanencia, háganlo bien. Hagan toda la estructura necesaria. Y, ¿sabes? Yo hay una cosa que a mí me gusta mucho siempre, que es hablar con la gente. Y entender las experiencias de la gente. Porque es la mejor escuela. Por más libros que te hayas leído de derecho, y tú eres abogada como yo, por más libros que hayamos leído, al final es hablar con la gente y ver lo que la gente pide, necesita. Al final es que es necesario que la gente participe del diseño de las plazas. Es que también tenemos que hablar en ese tercer sector de aumentar la participación social de la gente. Porque a lo mejor no está en la ley, pero si no cuesta demasiado y si no atenta contra ningún principio de seguridad, oiga, ya que lo van a hacer, háganlo, que lo podamos disfrutar todos. Porque de lo que se trata es, como decimos en derecho, del uso y disfrute de las cosas. Y el uso y disfrute no solamente es de una plaza, es de un teatro, es de un centro de salud, es de un hospital, es de un videojuego. Es de esto que estamos haciendo tú y yo, que por cierto, Instagram muy accesible no es, pero bueno, ya iremos mejorándolo. De lo que se trata al final es, Sandra, de cuando tú me preguntabas en el título de la conferencia, es una utopía lo de la inclusión. Lo que es un reto. Y ese reto, como todos los retos del mundo, lo tenemos que ir haciendo, paso a paso. Y mira, te voy a decir una cosa, para poner optimismo. Hay cosas que ni los poderes públicos pueden parar. Las podrán retrasar, pero no las pueden detener. Y en ese trabajo estamos tú y yo. Y como tú y yo, hay centenares de personas en Panamá, centenares de personas en España, centenares de personas en el mundo que no están solo defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Estamos defendiendo que nadie nos miremos de reojo. Que seamos capaces de complementarnos. Y esa es la mayor grandeza que podemos aportar a un modelo de sociedad. Oye, de verdad que ha sido muy interesante tus aportes en lo que respecta a este tema. Y como tú señalaste, esto no solamente es una función del gobierno, sino que el sector empresarial y también sociedad civil debe de incluirse, porque el objetivo es tener una sociedad que sea igual para todos, y eso es lo importante. Te queremos agradecer de verdad el espacio que nos diste hoy, que llega a la madrugada en España, acá son las 5:35 de la tarde, por darnos la oportunidad de conversar un poco contigo, de conocer la experiencia que tienes tú. Y bueno, como tú señalaste, te esperamos a fin de año acá en Panamá, porque queremos que participes de nuestro espacio radial también
y pedirte y aprovechar la oportunidad que también si puedes escribirnos artículos para que lo podamos publicar en nuestro diario digital que tenemos ahora. Tenemos 3 meses de tener el diario digital Panorama Económico Panamá. Con mucho gusto te damos el espacio porque yo soy del criterio que este tema no debe quedarse aquí. Debemos de seguir luchando y como tú señalaste, la revolución es lo que queremos, pero una revolución que sea para todos, igualdad de derechos. Así que queremos agradecerte la oportunidad que nos brindaste hoy por participar en este importante conversatorio, un tema que sé que le interesa a todos los amigos seguidores que compartieron con nosotros hoy en la tarde este importante entremés, digo yo, de diálogo entre una persona que tiene mucha experiencia en un país desarrollado como es España y que a pesar de todos estos avances que han tenido, todavía tienen limitaciones, igual que nosotros en Panamá. Y esperamos que este tipo de conversatorios no queden solamente en conversatorios, sino que esas autoridades que tienen la responsabilidad de dar todo lo que se requiere a las personas con discapacidad se haga, pero no solamente pensando porque son personas con discapacidad, sino que queremos una sociedad que sea igual para todos y eso es lo importante. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Seguir sin parar, porque pasito a pasito vamos consiguiendo más de lo que parece y al final somos parte de esa generación inclusiva. Muchas gracias por la oportunidad. Estaremos en contacto, seguro que sí, y con ganas de veros en diciembre y poderte dar un abrazo en persona. Muchas gracias. Gracias, Francis. Gracias a ti por el espacio que nos ha dado y a los amigos seguidores de nuestra cuenta Panorama Económico PMA en Instagram por participar hoy y escuchar todas estas buenas aportaciones que nos ha dado a conocer nuestro amigo, abogado y especialista en accesibilidad e inclusión social, que es lo importante. Temas que son de relevancia y que consideramos que todos debemos estar bien informados para ayudar y contribuir a lograr esa sociedad inclusiva que queremos para todos. Saludos. Saludos, buenas noches. Hasta luego.